La tranquila tarde cae sobre los techos de piedra de Pisa, la niebla se extiende lentamente. Las campanas suenan pausadamente, como si temieran interrumpir la reflexión de alguien. Al niño lo llamaron Galileo. Esto ocurrió en 1564 en el corazón de la Toscana, cuando Europa apenas comenzaba a despertar de siglos de sueño. Fuera de la casa, el mundo rugía. En el sur, los monjes discutían sobre la naturaleza de Dios. En el norte, las imprentas producían páginas de libros, el conocimiento se difundía por las ciudades. El viejo orden crujía, pero se mantenía. La gente construía castillos y bestias, pero empezaba a mirar por las ventanas de la razón, abriendo nuevos horizontes para entender el mundo. Galileo nació en una familia de músicos. Su padre, Vincenzo Galilei, era un hombre extraordinario que reflexionaba sobre la música como números y armonía. Vincenzo enseñaba a su hijo a no memorizar sino a comprender, a no aceptar sin cuestionar, sino a verificar. La casa estaba llena de conversaciones sobre sonido, ritmo, filosofía y naturaleza. Aquí no temían a las dudas ni castigaban las preguntas. El niño se acostumbró a mirar las cosas más profundamente de lo necesario, haciendo preguntas sobre el mundo y la naturaleza. ¿Por qué cae la manzana? ¿Por qué la luna es redonda? Estas preguntas se convirtieron en el inicio del gran camino de búsqueda de verdades y conocimientos en la vida del niño. Pisa era una ciudad antigua y orgullosa. La torre, que más tarde se haría famosa, ya entonces se inclinaba hacia Dios, como diciendo, incluso lo establecido puede cambiar, puede ser inestable. Él vivió en Galilea desde niño. No era un héroe ni un profeta, sino simplemente un niño con una mente viva, que es como un río. Encuentra el camino, incluso si no existe. Por las noches, su padre le mostraba las estrellas. Salían al balcón, y el silencio nocturno envolvía suavemente sus conversaciones. Las pequeñas luces en el cielo parecían incomprensibles pero atractivas. Recuerda, decía el padre, si quieres entender algo de verdad, observa por ti mismo, no repitas, investiga. Galilea asentía, mirando las estrellas que lentamente se deslizaban. Quizás fue esa noche cuando sintió que la verdad no está en los libros, sino en el cielo, el péndulo, el movimiento, en lo que se puede tocar, medir, comprobar y explicar. Así comenzaba silenciosamente su historia, sin destellos ni fanfarrias, pero llena de sentido y presentimiento de descubrimientos que cambiarían la visión del mundo. A la edad de 17 años, Galileo Galilei llegó a Pisa, una ciudad conocida en Italia. Ingresó a la universidad para estudiar medicina por voluntad de su familia, no por la suya. El padre, Vincenzo, creía que la profesión de médico le daría a su hijo estabilidad y respeto en la sociedad, pero Galileo pronto comprendió que no le atraía la medicina. En los años 80 ocurrieron grandes cambios. Italia pasaba de las tradiciones medievales a la era del Renacimiento, donde el pensamiento nuevo reemplazaba gradualmente al antiguo. Las universidades aún seguían las enseñanzas de Aristóteles, donde la verdad se basaba en la autoridad de los antiguos, no en experimentos, pero las nuevas ideas ya comenzaban a abrirse paso. Florencia y Toscana fueron centros de cambio. Debates filosóficos, el renacimiento del conocimiento antiguo y la reinterpretación de la clásica llenaban el aire con un nuevo espíritu. En la Facultad de Medicina, Galileo estudiaba anatomía, botánica y fundamentos de tratamiento, pero se interesaba cada vez más en las matemáticas y la filosofía natural. Distrae con acento agudo N12 de sus estudios. Poco a poco, Galileo comenzó a faltar a las clases de medicina, dedicando tiempo a la aritmética, geometría y mecánica, que se convirtieron en su verdadera pasión. En esos años ocurrió una de las observaciones más famosas de Galileo. Estaba en la Catedral de Pisa, observando un candelabro oscilando en una cadena. Notó que, independientemente de la amplitud de las oscilaciones, el tiempo entre los puntos extremos permanecía constante, un descubrimiento que más tarde se llamaría oscilaciones del péndulo. Galileo observó que los intervalos de tiempo se mantenían casi constantes, midiendo con su propio pulso. Esto se convirtió en la base para el principio de conservación del péndulo, que luego confirmaría con experimentos. El descubrimiento de Galileo fue el fundamento para la creación del reloj de péndulo. En ese momento sintió una armonía oculta en el movimiento y un ritmo que hablaban de las leyes del mundo. A diferencia de los dogmas de la medicina y la escolástica, las matemáticas ofrecían claridad y orden. Galileo compartió sus pensamientos con su padre Vincenzo, un hombre de pensamiento no convencional y músico. Vincenzo luchaba contra los cánones musicales establecidos, insistiendo en que la armonía debía obedecer leyes matemáticas. No de inmediato, pero aceptó la decisión de su hijo de cambiar de profesión. Galileo abandona la educación médica y se dedica por completo a las matemáticas y la filosofía natural, a pesar del riesgo y el bajo estatus social de los matemáticos en esa época. Después de abandonar la universidad sin diploma, Galileo continúa sus estudios de forma autodidacta, estudiando a Euclides, Arquímedes, Platón y Ptolomeo. Arquímedes tiene una influencia especialmente fuerte en él.
Arquímedes, un genio que combinaba la geometría con el mundo real, inspira a Galileo. Él escribe el tratado Pequeñas Balanzas, describiendo un método para determinar la densidad de los cuerpos. El tratado Pequeñas Balanzas atrae la atención de sus contemporáneos, sentando las bases para futuras investigaciones de Galileo y su fama en la ciencia. Galileo recibió su primer reconocimiento científico del marqués Guidobaldo del Monte, un erudito y matemático de noble linaje, quien se convirtió en su mecenas y lo ayudó en su carrera. Galileo también se relacionó con el físico Paolo Sarpi, el matemático Cristoforo Clavio, y el filósofo Cesare Cremonini, ampliando su círculo de conexiones intelectuales. En 1589, gracias a la ayuda de Delmo del Monte, Galileo obtuvo la cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa, donde antes había estudiado. La Pisa de finales del siglo XV era una fortaleza de la tradición académica, donde la autoridad de Aristóteles era incuestionable, pero Galileo comenzó a criticar su enseñanza sobre el movimiento de los cuerpos. Galileo afirmaba que la velocidad de caída de los cuerpos no depende de la masa, sino solo del tiempo, lo que era una idea revolucionaria en ese momento. Antes se creía que cuanto más pesado era un cuerpo, más rápido caía, una idea promovida por el propio Aristóteles y considerada evidente. Galileo realizó experimentos, posiblemente en un laboratorio o desde la Torre de Pisa, demostrando que los cuerpos caen con la misma aceleración si se ignora la resistencia del aire. La comunidad universitaria rechazaba sus ideas, los colegas consideraban a Galileo peligroso y atrevido, lo que provocaba conflictos regulares con los profesores y el rector. Después de 3 años de enseñanza, Galileo decidió abandonar la universidad, sin aceptar compromisos con el entorno académico conservador. En 1592, Galileo se traslada a Padua, una ciudad bajo el control de la República de Venecia, donde ocupa el puesto de profesor de matemáticas en la universidad. La Universidad de Padua es una de las más antiguas y libres de espíritu en Europa. Este nombramiento se convierte en un punto de inflexión en la vida de Galileo. Padua a finales del siglo XV es un centro universitario dinámico, donde reina un espíritu de libertad intelectual, y trabajan reformadores de la medicina como el anatomista Andrés Vesalio. Las conferencias se imparten en latín, griego e italiano. Aquí se discuten las ideas de Copérnico, aunque con cautela, reflejando el espíritu de la época. Galileo se convierte rápidamente en un conferenciante popular. Sus clases sobre mecánica y astronomía atraen a estudiantes, nobles, embajadores y viajeros. El estilo de enseñanza de Galileo es inusual. Utiliza experimentos, modelos físicos y demostraciones, mostrando el material de manera clara y vívida. Galileo vive en Padua durante 18 años, que se convierten en los más fructíferos de su carrera científica, llenos de descubrimientos y desarrollos. Durante este tiempo inventa una versión mejorada del termómetro, comienza a desarrollar los principios de la inercia, y crea planos de máquinas hidráulicas. Galileo desarrolla la teoría de la balística y escribe los primeros borradores de trabajos sobre dinámica, sentando las bases de una nueva ciencia. Al mismo tiempo, forma una familia. Tiene una amante, Marina Gamba de Venecia, con quien tiene 2 hijas y un hijo. Más tarde, Galileo envía a sus hijas a un convento, y trata de colocar a su hijo en el ambiente universitario, para continuar su educación. Durante este periodo, Galileo mantiene una activa correspondencia con otros científicos de Europa. El intercambio de conocimientos estimula sus investigaciones científicas. Galileo se comunica con astrónomos alemanes, inventores holandeses y filósofos italianos. Construye una red de contactos científicos, y se entera de nuevos desarrollos en óptica. Pronto, Galileo escuchará sobre un misterioso dispositivo de Holanda. Por ahora, es profesor, ingeniero, docente, padre e innovador, que sueña con algo más grande. Realiza experimentos, hace bocetos de nuevos mecanismos, conversa con senadores venecianos, y se aleja cada vez más de la ciencia especulativa. Galileo apuesta por el método experimental. No estudia libros, sino lo que se puede medir y reproducir, lo que lo distingue de su época. Aún no es famoso, pero ya ha sentado las bases del método científico. A principios del siglo XVI, era un profesor respetado. Sus conferencias en la Universidad de Padua atraían a muchos oyentes, contaba con el apoyo de la nobleza veneciana, y se convirtió en una figura pública. Sus inventos de ingeniería, bombas de agua, dispositivos para necesidades militares e instrumentos de navegación, le proporcionaron ingresos y fama. En 1608 llegó la noticia desde Holanda. El maestro Hans Lippershey creó un dispositivo que permitía ver objetos lejanos como si estuvieran cerca. Este dispositivo se llamaba telescopio y se difundió rápidamente por Europa, especialmente en el ámbito militar. Galileo se enteró del telescopio a través de cartas y relatos de viajeros. Sin tener un modelo original, decidió crear y mejorar el dispositivo por sí mismo en menos de un año. El telescopio ensamblado por Galileo superaba al original holandés. Primero un aumento de 3 veces,
luego 8 veces, y finalmente un aumento de 20 veces. Fue un logro de la ingeniería y la óptica. Galileo pulía las lentes y ajustaba las curvaturas para lograr una imagen nítida. Su trabajo no fue solo técnico, sino también creativo. La principal diferencia de Galileo consistió en el uso del telescopio. Dirigió el dispositivo hacia el cielo, no hacia la Tierra, donde antes se observaban barcos y enemigos. Mucho antes que Galileo vivió Nicolás Copérnico, un tranquilo canónigo de Polonia, que nació casi un siglo antes que él y estudió en Cracovia, Bolonia y Padua. Copérnico estudió matemáticas, astronomía, medicina y derecho. Pasó la mayor parte de su vida lejos de cátedras y tribunas eclesiásticas, reflexionando sobre la estructura del mundo. En ese tiempo predominaba el modelo de Ptolomeo, que describía el universo con la Tierra inmóvil en el centro, alrededor de la cual giraban el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Para explicar las complejas trayectorias de los planetas, Ptolomeo introdujo múltiples círculos dentro de círculos, un sistema complejo de epiciclos y deferentes. Este modelo geocéntrico fue aceptado durante casi 2000 años, y explicaba los movimientos observados de los planetas en el cielo en esa época. Sin embargo, era complicado y no siempre preciso, lo que con el tiempo generó dudas entre los científicos, incluyendo a Copérnico y posteriormente a Galileo. Existía un modelo complejo del movimiento de los planetas, epiciclos, donde la Tierra estaba en el centro y el ser humano se consideraba la cima de la creación. Todo giraba alrededor de la Tierra, encajando en la visión bíblica del mundo. Sin embargo, Copérnico notó que este sistema era demasiado engorroso, y no explicaba por qué Venus y Mercurio siempre estaban cerca del Sol, ni por qué Marte a veces se movía hacia atrás en el cielo. Él propuso una hipótesis simple pero peligrosa. No es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que gira alrededor del Sol y sobre su propio eje, cambiando la concepción del mundo. Este modelo explicaba el cambio del día y la noche, las estaciones, las fases de la Luna y el movimiento de los planetas de manera más simple y elegante que el antiguo sistema de Ptolomeo con epiciclos. Copérnico comprendió la radicalidad de su idea y tardó en publicar su obra. Solo unos meses antes de morir salió su libro, sobre la revolución de las esferas celestes. Murió sin esperar la reacción de la sociedad. La respuesta a su idea fue lenta y cautelosa. La Iglesia no prohibió el libro de inmediato, considerándolo una hipótesis para cálculos. Pasaron casi 70 años antes de que Galileo mirara por primera vez por el telescopio y viera pruebas que confirmaban las ideas de Copérnico. Al ver las fases de Venus, Galileo comprendió que era imposible explicar esto si el Sol girara alrededor de la Tierra, lo que se convirtió en un fuerte argumento a favor del heliocentrismo. Cuando descubrió los satélites de Júpiter, esto apoyó aún más la teoría heliocéntrica, demostrando que no todo gira alrededor de la Tierra. Se dio cuenta de que no todo gira alrededor de la Tierra, por lo tanto, la Tierra no es el centro. No somos los principales, sino solo parte de un gran movimiento en el universo. El heliocentrismo no era solo un modelo científico, sino una verdadera revolución en la conciencia. Cambiaba la astronomía, la filosofía, la teología y la psicología de la sociedad. Si la Tierra no es el centro, entonces, ¿dónde está el centro? ¿Existe siquiera? ¿Qué significa ser un ser humano que vive en un planeta entre miles de millones de estrellas? Estas preguntas el mundo no estaba listo para aceptarlas, pero Galileo sí estaba preparado. Él no inventó el modelo. No fue el primer defensor, pero lo demostró con observaciones. Arriesgó su reputación, seguridad y libertad por la verdad. Su telescopio mostró lo que contradecía las ideas establecidas. Primero, la Luna. Galileo descubrió que su superficie no era lisa, sino con montañas, cráteres y sombras, y no perfecta ni celestial. Esto significaba que los cuerpos celestes no son perfectos ni divinos, sino materiales e imperfectos, como la Tierra. En segundo lugar, las estrellas. Galileo apuntó su telescopio hacia la Vía Láctea, y vio miles de estrellas invisibles al ojo desnudo. El universo resultó ser mucho más vasto de lo que se pensaba anteriormente, ampliando los horizontes de la comprensión humana. En tercer lugar, Venus. Galileo observó sus fases, similares a las de la Luna, lo que es imposible de explicar con el modelo de Ptolomeo, donde la Tierra es el centro. En el modelo de Copérnico con el Sol en el centro, todo se volvía lógico. El descubrimiento más asombroso fueron las lunas de Júpiter, descubiertas por Galileo en enero del año 1610. Galileo notó 4 puntos brillantes girando alrededor de Júpiter. Los observó noche tras noche, registrando cuidadosamente su posición en el cielo. Esto fue una prueba clara de que no todo gira alrededor de la Tierra. Existían otros centros de movimiento en el universo, lo que destruía el modelo geocéntrico. Galileo comprendió que sus descubrimientos tenían profundas implicaciones filosóficas y teológicas para Europa. No tardó en publicar sus resultados. En marzo del año 1610, Galileo publicó el libro El mensajero de las estrellas.
En él describió sus descubrimientos, y los acompañó con dibujos de la luna y esquemas de observaciones. El libro causó sensación en el mundo científico y público. Para obtener apoyo, Galileo dedicó la obra a Cosme II de Medici, gran duque de Toscana. También llamó a las lunas de Júpiter las estrellas mediceas, lo que fortaleció su vínculo con la poderosa casa de Medici y le aseguró protección política. Este paso estratégico dio frutos. En julio del año 1610, Galileo fue nombrado matemático y filósofo principal en la corte de los Medici en Florencia. Él dejó Padua y se trasladó a Florencia, donde comenzó una nueva etapa pública y conflictiva de su vida, relacionada con sus ideas científicas. En Florencia, Galileo obtuvo un puesto oficial, lo que le proporcionó medios y la oportunidad de continuar con sus investigaciones científicas y defender sus ideas. A Galileo se le liberó tiempo de la enseñanza, lo que le permitió concentrarse en el trabajo científico y las publicaciones. Sin embargo, esto lo hizo más vulnerable a las críticas de sus opositores. Los partidarios de Aristóteles de las universidades y círculos eclesiásticos comenzaron a atacar a Galileo. Sus ideas ponían en duda tanto la ciencia como las doctrinas religiosas. Si los cielos son imperfectos, si la tierra no es el centro del mundo, ¿qué pasa entonces con las descripciones bíblicas? La tierra es la principal arena del designio divino, así lo creía el mundo eclesiástico. Científicos destacados, incluido el profesor de filosofía de la Universidad de Padua Cesare Cremonini, rechazaban el telescopio. Cremonini se negó incluso a mirar por el instrumento de Galileo. El argumento era simple. Aristóteles no necesitaba telescopios para conocer la verdad. Las observaciones parecían una base insuficiente para revisar la cosmología. Galileo no se detuvo, y continuó observando y publicando sus descubrimientos, a pesar de la creciente oposición y dudas. En el 11º año viajó a Roma, donde sus observaciones fueron confirmadas por miembros de la Colegiata Jesuita y la Academia Papal, quienes lo recibieron con honores. El Papa romano Pablo V dejó claro que no se oponía a los trabajos de Galileo. Sin embargo, el escepticismo y la división en la comunidad científica solo crecían. Algunos astrónomos, como Johann Kepler en Alemania, apoyaban a Copérnico y se alegraban de los descubrimientos de Galileo, publicando defensas del telescopio. En Italia, la situación era más complicada, y Galileo entendía que no había suficientes pruebas científicas para un reconocimiento general. Era necesario explicar, convencer y debatir. Comenzó a escribir no solo tratados científicos, sino también diálogos, discursos, cartas, convirtiéndose poco a poco en un divulgador de la ciencia y el conocimiento. Es importante destacar que Galileo no era un radical. No rechazaba la fe, ni luchaba directamente contra la Iglesia, creyendo sinceramente que la escritura y la ciencia no se contradicen. Él consideraba que el lenguaje de la Biblia es simbólico, mientras que el lenguaje de la naturaleza es literal. Escribió: "La Biblia nos dice cómo ir al cielo, no cómo está hecho el cielo". Sin embargo, su confianza y su estilo retórico agudo e ingenioso causaban irritación. A menudo se burlaba de sus oponentes, llamándolos burros y loros de Aristóteles. Esto le creó enemigos. Mientras tanto, las investigaciones continuaban y comenzó a estudiar las leyes del movimiento de los cuerpos, que luego serían la base de la mecánica. Apoyaba cada vez más el heliocentrismo de Copérnico, primero con cautela y luego abiertamente. Sus puntos de vista se volvían gradualmente más claros y audaces. En 1616 la situación cambió. La Iglesia Católica prohibió oficialmente la enseñanza de Copérnico como herética hasta su revisión. A Galileo se le prohibió promover públicamente el heliocentrismo como un hecho, permitiéndole solo considerarlo como una hipótesis. Esta fue la primera restricción oficial. Galileo se sometió formalmente, pero ya se preparaba para la batalla principal. Comenzó a escribir su obra principal, un diálogo sobre dos de los sistemas más importantes del mundo. En esta obra comparará las ideas de Ptolomeo y Copérnico, donde la voz de la razón, por supuesto, estará del lado del heliocentrismo. La historia de Galileo no es solo sobre ciencia y juicio. Detrás del gran científico había un hombre con sentimientos, miedos y una familia. Nunca estuvo casado oficialmente. Galileo tenía una mujer llamada Marina Gamba, veneciana. Su unión no fue oficial, pero ella era la dueña de su casa. Tuvieron 3 hijos. 2 hijas, Virginia y Livia, y un hijo llamado Vincenzo. Las hijas nacieron fuera del matrimonio, lo que complicó su destino. Para las mujeres nacidas fuera del matrimonio, entonces había pocas perspectivas. Galileo entendía esto y eligió otro camino para sus hijas para proteger su futuro. Cuando Virginia cumplió 13 años, la enviaron al monasterio de San Mateo en Arcetri, cerca de Florencia. Livia la siguió poco después. Ambas niñas se convirtieron en monjas de la Orden de las Clarisas, una de las órdenes monásticas más estrictas de la época. Su vida quedó aislada del mundo. Virginia, que tomó el nombre de hermana María Celeste, estaba especialmente cercana a su padre.
A pesar de los muros y las reglas, le escribía muchas cartas. Estas cartas eran simples, humanas, llenas de cuidado y amor. Le pedía que cuidara su salud, compartía pensamientos y mantenía el contacto. María Celeste cuidaba de Galileo, incluso remendaba sus camisas. En su correspondencia no había distanciamiento, sino un verdadero afecto y comprensión mutua. Ella entendía su soledad, y él su confinamiento. Cuando Galileo fue juzgado por la Inquisición, María Celeste rezaba y lo apoyaba con cartas. Después de la sentencia de arresto domiciliario en Arcetri, Galileo vivía cerca del monasterio. A veces hablaban a través de la reja, y ella le enviaba comida y cuidaba la casa. Pero la felicidad duró poco. En 1634, un año después de la mudanza de Galileo a Arcetri, María Celeste murió de una infección en el monasterio. Tenía 33 años. La muerte de María Celeste fue un duro golpe para Galileo. En los meses siguientes casi no escribió y cayó en un profundo silencio. Galileo decía que con ella murió una parte de sí mismo. Su segunda hija Livia quedó en el monasterio, pero no había cercanía entre ellas, solo respeto y menciones esporádicas en cartas. El hijo Vincenzo fue reconocido oficialmente por Galileo como su padre. Logró la legalización y un título para su hijo, le proporcionó educación y futuro, pero mantenían distancia. Vincenzo tenía habilidades musicales, lo que lo destacaba entre los demás, pero la relación con Galileo seguía siendo fría y formal. Vincenzo Galileo, talentoso como su abuelo, se dedicó al derecho pero sin pasión por la ciencia. Las dificultades financieras lo perseguían, y a menudo le pedía dinero a su padre, manejando los asuntos irresponsablemente. Galileo ayudaba a su hijo con moderación. Tras la muerte de Galileo, Vincenzo intentó obtener la herencia y publicó parte de los trabajos de su padre, pero no continuó la línea científica del gran sabio. Galileo vivió casi toda su vida entre libros, instrumentos y cálculos. Lo rodeaban niños, preocupaciones, cartas, conversaciones nocturnas, ansiedades, lágrimas y risas. La casa en Arcetri no era solo un lugar de trabajo, sino también de memoria. En la casa se guardaba la memoria de su hija, que susurraba oraciones por él cada noche, y de las mujeres a quienes les dio un techo. La familia vivía en ella en silencio y profundamente, sin palabras fuertes. Después de la publicación del Mensajero de las Estrellas y los descubrimientos telescópicos, el nombre de Galileo se hizo conocido no solo entre los científicos, sino también entre el público en general, especialmente la élite eclesiástica y secular. Galileo se convirtió en un símbolo del nuevo pensamiento. Fue un hombre capaz de mirar más allá de los dogmas y ver el universo tal como es. Esto le trajo reconocimiento y tensión al mismo tiempo. Cada vez más, Galileo apoyaba abiertamente las ideas de Copérnico, el modelo heliocéntrico, en el que el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor. Los cuerpos celestes se movían alrededor de la Tierra. Esta afirmación ponía en duda la interpretación tradicional de la Biblia, donde la Tierra es el centro inmóvil de la creación en el cosmos. En 1616, varios años después de la publicación del Mensajero de las Estrellas, la Iglesia Católica Romana condenó oficialmente la enseñanza de Copérnico. En la sesión de la Congregación del Índice de Libros Prohibidos, la obra principal de Copérnico fue declarada errónea desde el punto de vista de la fe, y prohibida hasta su corrección. Ese mismo año, Galileo fue llamado a Roma. Llegó con confianza, esperando demostrar que el heliocentrismo no era una herejía, sino un hecho científico. Galileo mostró su telescopio, discutió sus observaciones, y presentó argumentos. Lo recibieron cortésmente, pero tras bastidores se preparaba una decisión estricta. Se le prohibió enseñar, discutir o promover públicamente el heliocentrismo como verdad, según una orden verbal del cardenal Roberto Bellarmino. Galileo obedeció y guardó silencio temporalmente. Durante varios años se dedicó a la mecánica, la hidrodinámica y la anatomía de la visión, posponiendo la discusión sobre el heliocentrismo. En 1623, el Papa fue Urbano VIII, un hombre culto interesado en la ciencia y personalmente conocido por Galileo. El nuevo pontífice parecía un aliado de la razón. Animado por los cambios, Galileo decidió reanudar sus investigaciones científicas y debates sobre el heliocentrismo. Volvió a discutir la estructura del universo y comenzó a escribir un libro, cumpliendo con los requisitos formales de la Iglesia. Quería presentar ambos modelos del mundo como hipótesis. El libro expone un diálogo sobre dos sistemas principales del mundo, el ptolomeico y el copernicano. Fue publicado en Florencia 9 años después de comenzar su trabajo. Formalmente, el libro cumple con las prescripciones de la Iglesia. Contiene 3 personajes, Salviati, Sagredo y Simplicio, cada uno representando un punto de vista. Salviati habla en nombre de Galileo, Sagredo es un oyente neutral, y Simplicio es partidario de Aristóteles y Ptolomeo. Discuten sobre las estrellas y los movimientos planetarios. Al leerlo, queda claro que Simplicio parece tonto,
atrapado en un pensamiento antiguo y con frecuencia en situaciones incómodas. Los contemporáneos vieron en Simplicio una parodia del Papa Urbano VII, quien insistió en incluir la idea de la omnipotencia de Dios en el libro. La frase, si Dios es omnipotente, puede crear el universo como desee, fue puesta en boca de Simplicio, lo que resultó ser un error de Galileo. Cuando el libro llegó a Roma, causó un escándalo. Urbano VIII se sintió ofendido y humillado. Parecía que Galileo se había burlado del Papa y usaba su popularidad para promover una doctrina prohibida. Le ordenaron presentarse en Roma. A pesar de su mala salud y de tener 69 años, Galileo se dirige a Roma. En el Vaticano fue puesto bajo vigilancia. Galileo Galilei estaba bajo la supervisión de guardias en el edificio de la Inquisición, pero en condiciones relativamente suaves, en una habitación con sirvientes, no en una celda. El juicio contra Galileo duró varios meses. Se le acusaba de violar la orden de 1660, por promover el heliocentrismo no como hipótesis, sino como verdad. Galileo intentó justificarse afirmando que no probaba, sino que discutía el heliocentrismo como diálogo filosófico, no como tratado científico. Sin embargo, la presión sobre él aumentaba cada día. En junio de 1633, Galileo fue declarado culpable de grave sospecha de herejía. Le ordenaron retractarse públicamente de la enseñanza heliocéntrica. El 22 de junio pronunció las famosas palabras de retractación, arrodillado ante los jueces de la Inquisición. Firmó la fórmula de retractación, maldiciendo el heliocentrismo y prometiendo no difundirlo más. Existe la leyenda de que después de la retractación murmuró en voz baja. Y sin embargo, se mueve. Esta frase apareció décadas después, pero simboliza sus verdaderas convicciones. Después del juicio, a Galileo se le impuso arresto domiciliario de por vida, pero el castigo fue relativamente leve. No fue encarcelado ni sometido a torturas. Primero lo enviaron a Siena, al palacio del arzobispo Ascanio Piccolomini, un hombre culto y benevolente, donde Galileo pasó algún tiempo. Durante varios meses, Galileo vivió en relativa tranquilidad, pero pronto el Vaticano insistió en su traslado debido a su comportamiento demasiado libre. Lo enviaron a Arcetri, cerca de Florencia. La casa en Arcetri pertenecía a la familia de Galileo, y era el lugar donde vivían sus dos hijas, monjas de la Orden de las Clarisas. Una de ellas, Virginia, era especialmente cercana a su padre. En el convento, Virginia tomó el nombre de Hermana María Celeste. Durante muchos años intercambiaron cartas, que conservaron el lado cálido y tierno de la vida del gran científico. A pesar de tener casi 70 años y estar bajo arresto domiciliario, Galileo no dejó de trabajar. Para la ciencia, seguía siendo una voz viva de la razón, aunque los inquisidores lo consideraban derrotado. Se le prohibió difundir las ideas del heliocentrismo, pero nadie le impidió dedicarse a la mecánica, las matemáticas y la física. Comenzó a escribir una nueva obra, Diálogos sobre dos nuevas ciencias. Este libro fue el resumen de toda su vida científica, abarcando investigaciones sobre mecánica, resistencia de materiales, describiendo el movimiento de los cuerpos, las leyes de aceleración y balística. Galileo expuso ideas que más tarde serían la base para Newton. Completó la destrucción de la física aristotélica y creó el primer fundamento sólido de la mecánica clásica. El trabajo en el libro se realizó en condiciones difíciles. En 1634 murió María Celeste, la hija amada de Galileo. Su muerte fue un duro golpe para el científico. Después de la muerte de su hija, Galileo cayó en una profunda tristeza, pero continuó con sus investigaciones científicas a pesar de las duras pruebas de la vida. Durante un período de depresión severa, Galileo escribía menos y permanecía más en silencio. Pero no se rendía, a pesar de las crecientes dificultades y el deterioro de su vista debido al glaucoma. 3 años después perdió completamente la vista en ambos ojos. Galileo ya no podía ni leer ni escribir por sí mismo. Comenzó a dictar sus pensamientos a sus alumnos y asistentes. Entre sus alumnos estaban Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli. Viviani se convertiría en el biógrafo de Galileo y promovería sus obras hasta el final de su vida. Torricelli más tarde inventaría el barómetro de mercurio y se convertiría en una figura importante en el desarrollo de la física de la presión y el vacío. Ayudó a Galileo a terminar su último libro. El libro Diálogos sobre las nuevas ciencias fue publicado en 1638. No se imprimió en Italia, sino en Leiden, en los Países Bajos protestantes. En los Países Bajos no aplicaban las prohibiciones de la Inquisición, por lo que el libro se volvió rápidamente popular en las universidades de toda Europa. Se difundió a pesar de las prohibiciones. En el retiro de Arcetri, Galileo continuó conversando con científicos, aunque a través de cartas. Lo respetaban y acudían a él en busca de consejo. La casa de Galileo se convirtió en un centro científico informal.
Allí acudían jóvenes matemáticos, estudiantes e investigadores en busca de conocimiento y consejos del maestro. Ya no miraba al cielo, pero sus pensamientos permanecían elevados, dirigidos a las estrellas y a nuevos descubrimientos, a pesar de la ceguera. El 8 de enero del año 1642, Galileo Galilei falleció mientras dormía en su casa en Arcetri. Tenía 77 años. Murió como un hereje condenado, formalmente proscrito. La Iglesia prohibió enterrarlo con honores, a pesar de sus méritos científicos. En el centro de Florencia, Galileo Galilei fue enterrado en una tumba sencilla sin monumento. Pero tras su muerte, sus ideas continuaron vivas y se difundieron, a pesar de las prohibiciones. 45 años después de la muerte de Galileo, Isaac Newton publicó un trabajo donde en el prólogo reconoció: "Si he visto más lejos, es porque estaba sobre los hombros de gigantes". Uno de los gigantes sobre cuyos hombros se apoyó Newton fue Galileo. Su contribución fue reconocida, aunque durante su vida y después de su muerte permaneció proscrito. Galileo murió bajo arresto domiciliario, oficialmente condenado por la Inquisición. Sus obras fueron prohibidas y su nombre se volvió peligroso de mencionar incluso en conversaciones. Lo enterraron modestamente, sin honores eclesiásticos, en una capilla lateral de la Basílica de Santa Croce en Florencia. Sus discípulos soñaban con más, pero la Iglesia se negó. Querían erigir un monumento a Galileo junto a los grandes italianos en el centro de la iglesia, pero la Iglesia no lo permitió. Su nombre seguía siendo indeseable. Pasó casi un siglo, pero la memoria de Galileo no desapareció. Los discípulos, especialmente Vincenzo Viviani, continuaron defendiendo el honor del científico. Viviani escribió la primera biografía de Galileo. Recopiló sus manuscritos y cartas, intentando lograr una rehabilitación póstuma, pero sin éxito. Solo en el año 1737, después de muchos años de lucha, la memoria de Galileo se volvió más reconocida y su honor fue restaurado. 95 años después de la muerte de Galileo, la Iglesia cambió su actitud hacia él. El Gran Duque de Toscana logró el permiso para trasladar los restos del científico al nave principal de la Basílica de Santa Croce. Junto a las tumbas de Miguel Ángel y Maquiavelo, se instaló un suntuoso mausoleo de mármol, con un busto de Galileo y esculturas que simbolizan la astronomía y la geometría. En el mausoleo había una inscripción: "A Galileo, Galileo, el más grande filósofo y matemático". Esto fue un reconocimiento a su contribución a la ciencia muchos años después de su muerte. Al abrir la sepultura original para trasladar los restos, se robaron en secreto partes del cuerpo: un diente, 2 dedos y una vértebra. Estas reliquias se convirtieron en símbolos de una casi religiosa veneración al científico. Uno de los dedos, el medio, hoy está expuesto en el Museo de Historia de la Ciencia en Florencia, que fue renombrado como Museo Galileo. Su nombre volvió a sonar abierta y respetuosamente. Sus obras comenzaron a ser reeditadas, y en el siglo XV con el desarrollo de la mecánica de Newton quedó claro: sin Galileo no habría física moderna. Se referían a Galileo, lo citaban, estudiaban cuidadosamente sus manuscritos, pero no recibió una rehabilitación completa ni siquiera después de la eliminación de la prohibición del heliocentrismo en 1758. Solo en 1979 el Papa Juan Pablo II reconoció abiertamente el error de la Iglesia respecto a Galileo, y convocó una comisión para analizar el caso del científico. La comisión de historiadores, teólogos y científicos debía resolver el caso de Galileo, no solo legalmente, sino también moralmente. El trabajo duró 13 años. En 1992, casi 360 años después del juicio de la Inquisición, el Papa reconoció oficialmente que Galileo Galilei fue condenado injustamente. En su discurso afirmó que no debe haber conflicto entre la ciencia y la fe, y que la tristeza radica en la incomprensión que podría haberse evitado con un diálogo abierto. Hoy el nombre de Galileo es conocido en todo el planeta, y más allá de sus fronteras, su memoria está perpetuada en numerosos nombres e instituciones. En honor a Galileo se nombraron la nave espacial Galileo, lanzada por la NASA hacia Júpiter, y el sistema de navegación por satélite de la Unión Europea. También llevan su nombre observatorios astronómicos, calles, plazas, universidades, escuelas, premios y el Museo Galileo en Florencia con sus instrumentos y cartas. En el museo incluso se conserva un dedo de Galileo, lo que subraya la singularidad de la exposición y la importancia histórica del científico. Galileo se convirtió en un símbolo de la ciencia que se opone a la dogma y al miedo, un símbolo de la razón y la verdad, que no puede ser suprimida para siempre. No solo cambió la física, sino también la forma de pensar, demostrando que la autoridad puede equivocarse, y que el conocimiento proviene de la observación y la verificación. La verdad debe ser independiente del poder, y la duda no es una amenaza, sino el comienzo del camino hacia la comprensión y el desarrollo del conocimiento. Galileo no fue un santo ni un profeta.
Fue un hombre cuya honestidad, perseverancia y curiosidad se convirtieron en un ejemplo para las futuras